Ok, bienvenidos a todos al cuarto webinar del Comité de Finanzas de AmCham Panamá. Este es parte de una serie de webinars que el comité ha estructurado para compartir información valiosa en momentos complicados que estamos viviendo, trayendo temas en la mesa que nos ayuden a analizar y tener data de la parte económica, la parte financiera particularmente. ¿Okay? En la serie, comenzamos la serie con un análisis hace varios meses, cuando inició la pandemia, de cómo se encontraba la salud del sistema financiero de Panamá. De ahí también organizamos el primer webinar regional, donde juntamos a países que incluían a Ecuador y El Salvador y Panamá. Esos países tenemos en común una economía dolarizada, sin banco central, y la idea fue compartir información de cómo se estaba manejando en cada uno de estos países las medidas que se podían tomar para enfrentar la crisis. El otro webinar que tuvimos, muy interesante, invitamos a la Superintendencia de Bancos y a la Asociación Bancaria también para compartir información de lo que estaban haciendo, cómo estaban enfrentando esta crisis. Y la semana pasada, a través de AmCham, se organizó un webinar con los principales bancos de Panamá, informando un poco las actuaciones que tenían los bancos y su rol para suministrar recursos y estabilizar el sistema en estos momentos. Pensamos, visto la coyuntura que estamos viviendo en este momento, presentarles lo que están viendo en el título, el rol de la banca multilateral para la recuperación económica de Panamá. Mi nombre es Fran Amador, voy a actuar como moderador en este webinar. Soy director ejecutivo del CNI Asesores Financieros y además presidente del Comité de Finanzas de AmCham Panamá. En esta lámina queremos estructurar un poco la forma que estamos presentando el tema. Esto está enmarcado, como ven en gris, la pandemia, los crisis, retos. Esta pandemia básicamente ha causado que los distintos países tomen medidas, en general cuarentenas. En las cuarentenas, el resultado de esas cuarentenas es un cierre parcial o total de muchas industrias. Eso inmediatamente causa una recesión. En el caso de Panamá, los cálculos que estamos viendo es una recesión este año del 2 al 3%, una situación no vista en los últimos 20 años en Panamá. Eso, por supuesto, conlleva a desempleo. El desempleo en Panamá a principios de año rondaba en el 7%, como 140.000 personas. Los estimados son alarmantes a final de año. Estamos viendo un 20% de estimado, ahí tendrían como unas 400 personas desempleadas. La situación es tal, entonces, que la demanda y el consumo ha bajado y eso ha frenado mucho la economía. El reto para reactivar la economía, uno de los principales mecanismos es proveer recursos para estimular la demanda. Y como verán en la parte de abajo inferior de la lámina, los recursos básicamente provienen de la banca local, usando los depósitos del público y canalizándolos a través de las empresas que utilizan esos recursos. Los mercados de capital internacional. Vimos al principio de la pandemia como Panamá rápidamente tomó ventaja de su investment grade y con una emisión de bonos pudo recaudar 2.500 millones de dólares, unos recursos, un monto muy importante para apoyar todo el proceso económico que estamos pasando. Y por último, en la parte internacional, que nos lleva al tema de hoy, estamos viendo el rol de la banca multilateral. Hemos escuchado sobre el Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID y la CAF, y los diferentes recursos que están dispuestos a prestarle a Panamá. Hoy hemos armado un panel con dos muy reconocidas personas. El economista Manuel Ferreira, que es director del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá, quien nos va a estar hablando
con información muy reciente de lo que está sucediendo en la economía de Panamá, lo que ha pasado con el canal, la parte de las exportaciones, importaciones, el consumo y la parte automotriz, y finalmente el desempleo. Y visto ese panorama, entonces pasaremos a escuchar a Christian Snyder, que es especialista del sector financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, y nos va a estar conversando sobre la línea de crédito de 300 millones recién aprobada por el BID, que va a ser canalizada a través de Banco Nacional de Panamá y un fideicomiso para estimular la demanda a nivel del agro y las micro, medianas, pequeñas empresas en Panamá. Entonces, con mucho gusto, le damos la bienvenida a Manuel Ferreira, que nos estará dando un análisis de la economía de Panamá. Manuel, bienvenido. Muy contentos de contar con tu presencia. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Estoy compartiéndoles ahora la presentación. Y en primer lugar, pues como les decía, muy buenos días a todos. La idea es un poco compartir lo que en el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio estamos viendo de la situación y perspectivas económicas para este año. Y quiero concentrarme en estos puntos que ustedes ven en la pantalla, un poco ver qué está pasando en el entorno macroeconómico global, regional, porque evidentemente nuestra economía depende mucho de lo que pase alrededor, ver el crecimiento económico nuestro y cómo eso está teniendo efectos sobre el empleo y el consumo, hablar de algunos sectores económicos relevantes y unas conclusiones. Miren, en primer lugar, nosotros por más de 8 años compartimos con Focus Economics, que es una organización que hace análisis de perspectiva de la economía, y hemos estado revisando qué está pasando en el entorno económico global. Aquí vemos algunos datos, pero principalmente una economía tan importante para nosotros como es los Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre aproximadamente entre un 4 y 5%, y se espera una contracción de 10% en el segundo trimestre. Eso evidentemente hace impactos sobre países de la región como Centroamérica y México y el resto del mundo. Por otro lado está la economía de China, que se contrajo 6.8% en el primer trimestre de este año y se espera una contracción algo menor en el segundo trimestre por el hecho de que de alguna forma China ha empezado a reactivar su economía, aunque hemos visto en las noticias cómo empieza a darse ciertos rebrotes de la situación y eso evidentemente siempre genera algo de expectativa de lo que pueda pasar en la economía china. En cuanto a la región, países como Brasil, México, Ecuador, Perú y Chile son países que tienen mayores contagios y eso tiene consecuencias económicas, evidentemente, y así lo empezamos a ver en distintos niveles de crecimiento. Por ejemplo, para el caso de Brasil, se está esperando por lo menos un decrecimiento del menos 6.3%. Y en el caso de Chile, que es una de las economías más activas de Latinoamérica, estamos hablando de una contracción de menos 4.4%. Y evidentemente la recesión en estos países va a tener impacto sobre algunos sectores de nuestra economía, principalmente sectores en el área logística, como puede ser los puertos o el canal de Panamá, que ya empieza a dar algunas señales en esa situación. Ahora, tenemos que tener claridad, y esto ya se ha compartido en algunas otras oportunidades, de que, y lo vemos en esta gráfica, de que la situación sin políticas de contención obviamente iba a llevar a muchos más casos del COVID-19 en cualquiera de nuestras economías. Y eso hacía que la profundidad de la recesión fuera un poquito menor. La realidad es que se ha tenido que establecer políticas de contención, como vemos en la gráfica, en la línea azul,
Y eso está llevando a una profundidad de la recesión en los diferentes países. ¿Qué está sucediendo en Panamá? Esta gráfica nos muestra en la línea azul primero el nivel de crecimiento de nuestra economía, y lo hemos querido poner aquí desde 1982. Y por el otro lado está la gráfica marrón o la línea marrón, que es el nivel de desempleo de nuestra economía. Y hay diferentes momentos, como ya todos sabemos, en el 88 tuvimos de crecimiento de menos 13%, con un desempleo de 2 dígitos de 16%, o lo que sucedió en el 2008 con una caída, con un crecimiento muy bajo de 1.2 en el PIB y desempleos del 6.6%. Los últimos números que se tenían antes del COVID era un crecimiento desacelerado en los últimos 5 años de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un crecimiento que fue del 3%. Y un desempleo que estaba en aumento, llegando a 7.1%, como fue señalado. ¿Qué es lo que sucede? En este momento con el COVID, evidentemente hay impactos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Y fíjense que recién el Instituto Nacional de Estadística y Censo ha sacado el Producto Interno Bruto trimestral del primer trimestre de este año 2020 y establece un crecimiento de 0.4%. Un crecimiento mucho más bajo de lo que varios economistas esperaban para el primer trimestre, evidenciando de que enero y febrero no había, digamos, un mayor impacto de COVID, sino principalmente en las 2 últimas semanas de marzo. Pero la realidad es que con este nivel de crecimiento y las expectativas que nosotros inclusive hemos estado revisando desde marzo de este año, nuestra expectativa de crecimiento para Panamá en este año 2020 va a ser una recesión más aguda. Estamos hablando probablemente entre un 7% a un 10% de caída en el Producto Interno Bruto. Los números menores a eso creo que no se van a lograr. Creo que vamos a llegar a estos niveles más bajos y eso obedece en buena parte a que los análisis hay que hacerlo en línea de tiempo. O sea, cuánto tiempo los diferentes sectores económicos de nuestra economía han estado cerrados, que no se han incorporado a la actividad económica y por lo tanto tenemos un segundo trimestre que va a ser por lo menos 20% de caída y eso nos va a llevar a un tercer trimestre tal vez con sectores que empiecen a incorporarse a través de los bloques que el gobierno está abriendo y hasta un cuarto trimestre tal vez que empiece a darse algún nivel bajo de recuperación. Pero finalmente nosotros creemos que la economía en el 2020 va a estar cayendo entre un rango de menos 7% a menos 10%. Y esto obviamente tiene un impacto importante sobre los niveles de desempleo. Hoy día tenemos más de 250.000 contratos suspendidos con una cantidad relevante de empresas. Y eso, veámonos desde un espectro, desde el siguiente espectro. Fíjense que en la Caja del Seguro Social, hoy día nosotros tenemos alrededor de 997.000 cotizantes de la empresa privada y 223.000 cotizantes del sector público. Si esos 250.000 contratos suspendidos, un poco la vemos contra la relación de los cotizantes de la empresa privada, vemos que es un número sumamente importante. Es más, nosotros creemos que los contratos suspendidos superan las 300.000 personas, porque el Ministerio de Trabajo no ha podido registrar a todos los suspendidos. Y eso nos puede llevar a que en este año podemos tener una tasa de desempleo más o menos entre un 15% a un 20% de la población. Y eso evidentemente tiene un impacto sobre el consumo, sobre la demanda. Aquí lo vemos en una encuesta que hace un miembro de nuestra cámara, Manpower Group, donde revisa las expectativas de empleo
en el tercer trimestre. Y prácticamente el 73% de las 600 y pico de empresas que se evalúan en esta encuesta hablan que no va a haber cambios en la contratación. 14% disminuirá y solo 2% aumentará. Entonces estamos viendo una desaceleración importante también en los niveles de contratación por la misma situación económica que estamos viviendo. Esto impacta, esta situación global y local, impacta operaciones de sectores que son relevantes en nuestra economía. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el tema del canal. Y fíjese, en el primer semestre operacional del canal, el administrador había indicado que había sido relativamente positivo las operaciones y los ingresos del canal. Pero es principalmente a partir de abril y más con más efecto a partir de mayo, en donde empezamos a ver una caída en las cancelaciones. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo tanqueros químicos caen 41 barcos, y así sucesivamente lo podemos ver en diferentes sectores. O sea, la actividad del canal, que es tan importante para la economía en general y también es relevante para las fuentes de uso del gobierno nacional, están siendo impactadas en la actividad económica. Y también aquí a nivel de los contenedores. De enero a abril, básicamente, los puertos sí han manejado un nivel de crecimiento y eso ha sido importante, pero la expectativa es, y lo vimos en las situaciones económicas de los países de la región, es que si estos países empiezan a tener ciertos niveles de dificultades adicionales a las que ya, eso puede impactar también los puertos. Ahora, evidentemente, lo que el sector logístico nuestro está desarrollando es una serie de iniciativas para activar el apoyo a la comunidad regional de empresarios, exportadores, y están tratando de desarrollar nuevas ofertas que permitan de alguna manera estabilizar el sector logístico. Por otro lado, a nivel del consumo nacional, y aquí lo vemos con, por ejemplo, las ventas de autos nuevos, se contrajo 97%. A medida que ha ido avanzando esta situación, no solamente en ventas de autos, sino también, por ejemplo, en las ventas de gasolina, ha bajado más de 30%. Y eso empieza, obviamente, a mostrar qué es lo que está sucediendo en el consumo panameño. Por otro lado, las importaciones. El valor de las importaciones sufrió una contracción de 54%. Y obviamente este resultado se debió en su mayor parte a la severa reducción del consumo de combustible, que es un componente muy relevante dentro de las importaciones panameñas, pero también, como lo vemos acá en las gráficas y en los cuadros, también en los bienes de consumo y en los bienes intermedios y de capital que han estado reduciéndose en nuestra economía. Entonces, como conclusión, yo pienso muy importante, primero que todos, esto es una radiografía de la situación económica y que tenemos que tenerla clara. Cómo está la desaceleración y más bien recesión de nuestra economía y el desempleo. Pero lo que tenemos que actuar ahora es sobre una serie de políticas, de iniciativas que apoyen, en primer lugar, por un lado, a las empresas. Necesitamos darle una especie de caja de herramientas a las empresas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista laboral, para que las empresas puedan, en este proceso de reapertura, traer personas a trabajar y activar a la empresa. Y obviamente parte de lo que hablarán en la próxima presentación del tema de financiamiento de las empresas es vital para empezar el proceso de reapertura y el proceso de recuperación de la economía. Pero tal vez lo más importante es el tema del consumo y de la demanda. Por lo tanto, el hecho de que tengamos empresas listas y preparadas no va a ser suficiente si por el otro lado no tenemos una demanda más robusta. Y es por eso que es relevante
que el gobierno nacional también evalúe los apoyos económicos que se le den a las familias en estos momentos. Es crucial, principalmente si va a haber esas políticas de reducción de jornadas laborales o de suspensión de contratos que se han estado hablando. Entonces, a la par, se necesitan este apoyo económico a las familias para que el consumo crezca y poco a poco la economía empiece a recuperarse. Y obviamente, luego de esto, vamos a tener que actuar sobre políticas a más mediano y largo plazo, iniciativas económicas que estimulen la estructura económica de nuestro país. Esto es un evento que es global, es un evento que nos ha afectado a todos y por lo tanto va a ser muy importante que Panamá y el resto de los países nos preparemos para esto. Muchas gracias y estaría pues abierto a lo que nos señala el señor Frank. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Nos has dado un panorama muy realista de lo que estamos pasando en Panamá. Hay que ver esto también en el contexto de la región y el comercio mundial. O sea, no es un fenómeno en Panamá. En este momento, muy importante ver los recursos que se requieren para estimular y ayudar a nuestra economía a salir de esta recesión. En la parte de los recursos, los bancos multilaterales tienen un rol muy importante y ahora les voy a pasar la palabra a Christian Snyder, que es el especialista del sector financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y la persona que ha estado coordinando la línea de crédito de 300 millones que está dirigida hacia un sector vulnerable, muy necesitado, que es el sector de las MIPYMES, que representa hasta un 50% del empleo del país. Entonces, Christian, te dejo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos y con mucha curiosidad de ver qué nos cuentas del apoyo que se está recibiendo de las multilaterales y particularmente del BID a Panamá en estos momentos. Christian. Muchas gracias, Frank. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí contarles un poco de lo que estamos haciendo en el banco. Como decía Frank, estuvimos trabajando muy fuertemente con el gobierno en los últimos 3 meses en diseñar un programa que finalmente está llegando a su cierre. Y me gustaría comentarles, hacer una presentación básicamente de dos temas. En primer lugar, comentarles de manera general cuál es la situación y por qué nos estamos enfocando en las pymes. Y más en detalle comentarles qué está haciendo el BID en Panamá y entrar en algunos detalles de la propuesta que estamos cerrando en las próximas semanas. Entonces, si ven mi presentación ahí, porque creo que tengo algún problema al pasarla. ¿Me confirma, Frank, si la estás viendo? Sí, estoy viendo la primera página, perfecto. Por alguna razón no la puedo pasar, no sé si... A ver, voy a volver a compartir, mil disculpas por él. Por alguna razón se queda... A ver... bueno, ahí está, perfecto. Bueno, como les decía, voy a dividir la presentación en dos. En primer lugar, voy a comentarles rápidamente por qué las pymes, cuál es la situación, cuál es la perspectiva y cuál es el análisis de manera general que el BID está realizando. Y luego entraría ya más al detalle de lo que estamos haciendo en Panamá. En primer lugar, bueno, comentarles rápidamente, cuando comenzó la pandemia, nuestro directorio nos pidió que elaboremos un plan a nivel de toda la región, en base a 4 pilares. Un pilar de apoyo a emergencia de salud, es decir, recursos para la adquisición de equipos, de bienes, etcétera, relacionados con temas de salud. La segunda, proteger básicamente a los grupos más vulnerables mediante el apoyo con transferencias. La tercera, que es la parte que me toca a mí, que es el apoyo al tejido productivo en base a las pymes. Y la cuarta, que es el apoyo fiscal para lo que se viene en cuanto a la etapa de recuperación. Hoy yo les voy a comentar de mi parte la intervención de las pymes. ¿Por qué estamos hablando de las pymes? O sea, las pymes, como todos, las MIPYMES, como todos sabemos, constituyen el grupo más grande de empleo y de participación en la economía en toda la región. Y ante la explosión de esta pandemia, obviamente, como mencionaba Manuel anteriormente, lo primero que ocurre son los choques en la demanda.
lo que inmediatamente ocasiona una caída en el ingreso de las pymes y por lo tanto pone en riesgo miles y miles de empleos, así como la provisión de cadena de valor en línea de lo que comentaban tanto Frank como Manuel. Por lo tanto, nosotros consideramos que el apoyo a la pyme de manera rápida y con la inyección de liquidez es un tema clave, no solamente para la etapa actual, donde estamos todavía en plena cuarentena, sino para la etapa de recuperación y lo que se viene. Aquí les muestro un gráfico que quizás muchos de ustedes habrán visto, que es un estudio que hizo JP Morgan, donde en Estados Unidos, imagínense, en Estados Unidos, luego de una serie de cálculos, determinaron que una MIPYME, en caso de un completo lockdown, aguantaría 27 días con sus propios recursos, ¿no? Entonces eso es algo que es realmente preocupante y pone a las pymes en este círculo vicioso que les muestro al lado derecho, donde eventualmente ante problemas de liquidez, lo primero que ocurre son los incumplimientos en las obligaciones. Eso obviamente deriva en insolvencia en estas empresas, lo que limita el financiamiento y la destrucción del tejido productivo que hace que la etapa de recuperación se perciba como algo mucho más caro y mucho más lento. En línea de la recuperación de MIPYMES, como muchos sabrán por las noticias, aquí hay un resumen básicamente de qué están haciendo los principales países. Como verán, muchas de las medidas tienen como objetivo la protección del tejido productivo, tienen como objetivo eventualmente cuidar el empleo. Ejemplos como Alemania, con grandes fondos de garantía, líneas de liquidez, Chile, están haciendo una capitalización muy grande de los bancos públicos para llegar directamente a las pymes, así como la flexibilización en las condiciones por parte de reguladores en otros países, como ser España, básicamente. Habiendo comentado toda esta perspectiva, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como les decía, ante la explosión de la pandemia, nos reestructuramos y elaboramos estos pilares de trabajo y específicamente en la línea de MIPYMES estamos desarrollando 4 tipos de productos de manera global, apoyando siempre a los gobiernos. La primera son las líneas de garantía, donde con instrumentos del banco ofrece a los gobiernos compartir el riesgo, pueden ser a través de fondos fiduciarios, pueden ser a través de bancos públicos. Los segundos son el financiamiento para apoyar el comercio exterior. Una vez que entremos en la fase de recuperación, estamos preparando los productos para apoyar a estos con cartas de crédito, con líneas especiales. Luego, la reestructuración de deudas, que es algo que ya lo estamos haciendo y aquí es un poco una parte de lo que estamos haciendo en Panamá. Y finalmente, las líneas de financiamiento de inyección de liquidez directamente a las pymes. Como les comentaba, nuestros procedimientos fueron cambiados para atender a la pandemia. Nos enfocamos en 2 tipos de estructuras. La primera es con las operaciones que el BID ya tiene en los países, poder reestructurar las operaciones y poder dirigir recursos de manera expedita y rápida a proyectos con enfoque en pymes. Y la otra es aprobando nuevas operaciones, como fue la que hicimos aquí en Panamá. La estructura generalmente de nuestro financiamiento tiene estas características. Generalmente el prestatario son los gobiernos directamente, o los bancos públicos de desarrollo, los bancos nacionales. Los bancos nacionales juegan un papel fundamental aquí porque tienen la capacidad de apoyar al sector privado, ya sea a través de instituciones financieras o de manera directa. Nuestro instrumento es un global de crédito, es decir, son préstamos que a su vez financian sus préstamos. Y hay una serie de requisitos que nosotros evaluamos a la hora de aprobar las operaciones con los gobiernos, pasando por la capacidad fiduciaria. Obviamente los socios tienen que tener sistemas ambientales y sociales bastante robustos. Hacemos un monitoreo de las inversiones y la posibilidad de financiar actividades que se consideren en medio de la pandemia. El trámite de aprobación, que fue lo que hicimos aquí en Panamá, dura 2 meses, desde el día que registramos la operación, desde el día que el gobierno nos hace la solicitud, hasta el día que eventualmente podemos hacer un desembolso. ¿Cuál es el valor agregado que traemos? Bueno, lecciones aprendidas. Estamos trabajando actualmente con más de 20 bancos públicos en toda la región. Ya estamos haciendo análisis pormenorizados de situaciones de país. Aprovecho para agradecer a Manuel Ferreira que nos ayudó muchísimo en el diagnóstico que hicimos aquí en Panamá con datos. También apoyamos en la estructuración financiera del producto, es decir, las condiciones del producto financiero. Si bien nosotros no aprobamos las transacciones directas para las MIPYMES, sí damos a los gobiernos unos parámetros generales en base a lo que creemos nosotros tendría mayor impacto en la economía.
Entrando ya a Panamá, un poco, Panamá es un país que presenta oportunidades y a la vez desafíos. En primer lugar, como decía Frank, la estabilidad macroeconómica que vivimos en los últimos años nos ha permitido tener un excelente acceso a los mercados internacionales. Prueba de esto fue que Panamá fue el primer país en emitir deuda, los 2.500 millones que todos conocemos en excelentes condiciones. Luego vinieron otros países, pero creo que Panamá fue quien puso el liderazgo en este tema en plena pandemia, saliendo con una emisión. Por otro lado, un desafío es la ausencia de un banco central, que siempre es un tema que todos conocemos y todos discutimos, que por un lado, obviamente, al estar anclado a la moneda norteamericana hay muchísimas ventajas, pero quizás la principal desventaja, y esto se ve en estas situaciones donde existen potenciales crisis de liquidez, es el no contar con un prestamista de última instancia. Por otro lado, los multilaterales aquí en Panamá tienen una fuerte presencia y también lo han demostrado en la pandemia, un gran compromiso con el país, tanto la CAF, el BESI, Banco Mundial y nosotros apoyando a todos los planes del sector público y sector privado. Y en lo que concierne al BID, ya nuestra presencia en el país previo a la pandemia era bastante fuerte. Tenemos proyectos tenemos proyectos de desarrollo turístico, integración fronteriza, energía, agua, saneamiento, educación, etc. Tenemos una cartera de casi 2.000 millones de dólares en Panamá. Y durante la pandemia nos concentramos en dos proyectos. El proyecto de apoyo fiscal, lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Dirección General de Ingresos, perdón, y el apoyo a la defensa del tejido productivo y empleo, que fue el proyecto que me tocó a mí. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este es un proyecto cuyo principal objetivo, como les decía, es, mediante la inyección de liquidez, proteger los empleos y poder buscar una recuperación acorde a lo que dicta los tiempos en que vivimos, ¿no? Y un poco entrando ya a por qué las MIPYMES en Panamá, con datos que pudimos recopilar en nuestro diagnóstico, hablamos de que las MIPYMES son más de 200.000 en el país, representan casi el 96% de la economía, y son responsables de casi el 50% del empleo formal en Panamá. Entonces, definitivamente es un sector muy vulnerable en tiempos de pandemia, pero muy relevante y muy importante en la economía y que obviamente requiere una atención urgente. En términos de ingresos, podemos hablar de que en los últimos años las MIPYMES en su conjunto generaron 7.000 millones de dólares, que es una cifra nada despreciable en la economía. Sin embargo, este sector, previo a la pandemia, ya tenía ciertos obstáculos. Según estudios del Banco Mundial y algunos estudios que nosotros realizamos también, encontramos que Panamá se encuentra entre los 4 países donde las MIPYMES enfrentan las mayores dificultades a la hora de acceder a un préstamo. Si bien el país tiene un sector financiero altamente desarrollado, vemos que la atención a la MIPYME todavía tiene mucho por mejorar. Y en un estudio, esto se puede plasmar y se puede cuantificar en un estudio del Banco Mundial, que está disponible, que es público, donde las necesidades de financiamiento previo a COVID para el sector de MIPYME son de 21.000 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, hay un gran desafío todavía ahí, a pesar de contar con un sistema financiero sólido, hay un gran desafío para esa MIPYME y esto se exacerba en esta. Entonces, el programa que nosotros estamos proponiendo y estamos trabajando con el proyecto consta de básicamente de 3 partes o de 3 características principales. La primera es una inyección de liquidez directa. Estamos creando un fideicomiso, que ya les voy a comentar la estructura, donde nosotros inyectamos fondos y esos fondos tienen objetivo de llegar a microempresarios a través de intermediarios financieros, que pueden ser cooperativas, pueden ser microfinancieras, pueden ser bancos, etcétera, y a empresas de mayor tamaño o medianas a través de la cartera corporativa de Banco Nacional de Panamá. El fondeo viene acompañado del desarrollo del producto, es decir, nosotros proponemos no los criterios, pero sí los lineamientos generales con base a los análisis, a la información que contamos, y esto forma parte de un paquete de apoyo donde tenemos en cuenta las lecciones aprendidas de otros proyectos similares en la región. La estructura es la siguiente. Voy a pasar rápidamente y estoy a la orden luego para entrar en detalle si quieren la parte de preguntas y respuestas. Estamos creando un fideicomiso público. Este fideicomiso público será administrado por el Banco Nacional de Panamá. El BID pone el fondeo, la República de Panamá toma la deuda y a través de la República y a través del BID estamos trabajando con socios del sector privado y socios del sector público.
Este fideicomiso lo que hace es, a través de intermediarios financieros orientados a la micro y pequeña empresa, elige o inyecta recursos a estos intermediarios. Estos intermediarios a su vez repasan estos recursos a las micro y pequeñas empresas beneficiadas y los repagos nuevamente van al fideicomiso. Lo mismo es con la parte directa, con la parte PYME, que lo hace directamente la cartera Banco Nacional, donde el fideicomiso a su vez financia la cartera corporativa y la cartera corporativa de Banco Nacional, los repagos son reinvertidos en el fideicomiso. Entonces la idea es contar con un instrumento que no sea solamente para la pandemia, que es un instrumento que quede y que con los repagos eso se pueda convertir en una herramienta revolvente que pueda estar lista para eventuales crisis en el futuro o eventuales necesidades de liquidez que requiera el país. Estas son las condiciones generales. Bueno, ¿en qué etapa estamos? Estamos ahora mismo cerrando la operación con el gobierno de Panamá, específicamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos cerrar esto entre junio, a más tardar en julio. Es una línea de 300 millones de dólares en dos tramos, 150 millones, el cual estamos cerrando ahora y a punto de desembolsar, y un segundo tramo que tiene que estar listo antes del final del 2020. La ejecución de esto lo realiza el Banco Nacional de Panamá, que se encarga de la administración del fideicomiso. Es decir, el Banco Nacional de Panamá establece los criterios finales de aprobación y el Banco Nacional de Panamá es quien aprueba las operaciones y nosotros damos los lineamientos generales de aprobación. Los sectores son las MIPYME en general. Tenemos una fuerte priorización en el sector agropecuario y su cadena de valor, es decir, desde las microempresas hasta las medianas empresas del sector agro, siempre y cuando tengan el impacto y tengan el objetivo de proteger el empleo. Los montos son préstamos de hasta $150.000, tanto de manera directa con la cartera corporativa del Banco Nacional de Panamá, como con las intermediarias financieras, es decir, las intermediarias financieras que tomen el financiamiento, cuyos préstamos deben llegar también con un monto máximo de $150.000. Nosotros lo que hacemos es desembolsamos al fideicomiso, como les mostré en la estructura, y este fideicomiso se encarga de toda la ejecución y de toda la colocación de fondos hasta el beneficiario final. Y finalmente las condiciones financieras, que son todavía temas que estamos cerrando, van a ser condiciones flexibles, evidentemente, porque estamos en tiempos de pandemia, y los plazos sí serán de mediano y largo plazo. Un poco en resumen lo que les quería contar, y quedo atento a cualquier comentario, a cualquier consulta que pudiera haber. Muchísimas gracias por la atención. Ok, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias también a Manuel. Manuel nos comentó un análisis de la economía panameña muy realista. Y Cristian, un poco los esfuerzos que está haciendo las agencias multilaterales y en particular el BID en lo que respecta a darle financiamiento y recursos en esta etapa muy importante que estamos tratando de salir de esta recesión y recuperar la economía. Les recuerdo que esta presentación va a estar disponible en la página web de AmCham, tanto la grabación como las láminas que han presentado. Y ahora los invito a través de su chat a hacer las preguntas que deseen a los panelistas que estarán presentes para contestarlas. Entonces, yo voy a estar revisando los chats para dirigir las preguntas. Veo una primera pregunta. La mitad de las pequeñas y medianas industrias en Estados Unidos tenían reservas para 30 días sin ingresos. Supongo que en Panamá será menos ese tiempo. Sin embargo, ya llevamos 3 meses de cuarentena. ¿No debería este programa de ayuda haberse empezado a ejecutar hace 60 días? La pregunta se la dirijo a Cristian. Sí, una muy buena pregunta. Realmente no tenemos esos datos de Panamá. Sí, nosotros tenemos nuestro procesamiento tarda aproximadamente 60 días desde el momento en que el gobierno nos hace la solicitud. Y efectivamente estamos llegando ya en la etapa final de
esta primera parte de la recuperación, pero como les decía, tenemos un directorio que atender también y tenemos ciertos criterios y ciertos análisis que tenemos que hacer antes de aprobar. Entonces, desde el momento en que el gobierno nos ha pedido la operación, estamos llegando con los tiempos establecidos por nuestro directorio. Ok. Tengo una pregunta dirigida a Manuel. Manuel, toda la presentación apunta que tendremos recesión, si no la tenemos ya. ¿Crees que el gobierno está tomando las medidas y las políticas económicas para reducir el impacto de una recesión? Mira, realmente nosotros pensamos que el gobierno nacional debería dividir este problema, digamos, en dos partes. Primero, en establecer una serie de políticas de corto plazo que apoyen, por un lado, como señalé, en primer lugar, a las empresas, a las pymes, como por ejemplo el esfuerzo que ha hecho el banco muy importante, el BID, que nos está dando este apoyo, este soporte, ayudando a las empresas en los temas financieros, en su liquidez, pero también hay que establecer herramientas en los temas fiscales, que son compromisos que tienen las empresas, y en los temas laborales, que es parte de la discusión que existe hoy día en la denominada mesa económico-laboral que estamos viendo. Porque al final las empresas van a requerir de una serie de herramientas de ese tipo, financiero, fiscal y laboral, para poder operar. Pero ¿de qué vale, Frank, de qué vale que las empresas tengan estos recursos y inicien operaciones si por el lado de la demanda, por el lado del consumo, no se activa? Entonces, para nosotros es también importante que el gobierno a corto plazo defina un apoyo más relevante a esas personas que están siendo sus contratos suspendidas, para que el consumo tenga impacto en esos bloques económicos que se van a ir abriendo. Y en segundo lugar, entonces tiene que venir una combinación de políticas de mediano y largo plazo muy enfocadas en oportunidades relevantes de nuestro país y viendo el cambio global que se está dando a nivel del mundo. Panamá tiene que analizar eso y presentar esa estrategia. Como les digo, primero de corto plazo, en los próximos 6 meses, para apoyar a la demanda y para apoyar a la oferta, y en segundo lugar, a mediano y largo plazo, para enrumbar la economía panameña en el nuevo escenario global, en el reseteo global de la economía mundial. Ok, bueno, la próxima pregunta que tenemos va dirigida a Cristian. ¿Los bancos con licencia general pueden participar en el fideicomiso para la recuperación financiera? No se oye, Cristian, micrófono. Tu micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Exacto, No, sí ahora decía sí. que todos los bancos de licencia general pueden participar perfectamente. No hay ninguna limitación en eso. La única limitación sería que tengan foco en la micro y pequeña empresa, básicamente. Pero sí, todos pueden participar. Ok, buena aclaratoria. Te paso una segunda pregunta, Cristian. Además de la figura de fondo de liquidez, ¿podrías elaborar sobre los programas de garantía que manejan sus pasos, la implementación y la experiencia en la región? Sí, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros estamos trabajando con dos grandes bloques, como les decía en la presentación, la parte de inyección de liquidez directa que lo hacemos en Panamá y la parte de fondos de garantía que tenemos experiencia en Argentina, en Colombia. Lo que hacemos son montamos fideicomisos públicos donde de la misma manera que lo hacemos en Panamá, inyectamos recursos y ese fondo a su vez otorga certificados de garantía que pueden ser utilizados por los bancos para financiar a su beneficiario final. Ese fideicomiso tiene un manual, tiene una operativa que nosotros lo diseñamos donde establecemos obviamente en este caso, el gobierno, pero siempre validando con el sector privado los criterios en términos de apetito de riesgo. Es decir, cuáles son los montos de cobertura, cuáles son los montos máximos de exposición, cuáles son los sectores, y al final se diseña el instrumento y se determina el tipo de proyectos que vamos a financiar.
Es un trabajo que lleva un poco más de tiempo porque es un trabajo muy de cerca con los bancos por el hecho de que es una herramienta donde indirectamente o directamente el Estado o el gobierno asume ese riesgo de crédito final y lo utilizamos más en economías donde hay una mayor liquidez del sistema financiero, donde hay liquidez del sistema financiero, pero el problema es un tema de riesgo. O sea, es decir, donde mediante medidas regulatorias, donde se liberan reservas o se liberan algunos coeficientes de los bancos, estos instrumentos vienen a complementar esa liquidez para atender a ese sector. En Panamá no tenemos experiencia con eso. Como les decía, sí lo tenemos en el resto de la región. Acabamos de lanzar un reporte que Frank, con mucho gusto, si quiere compartir a los socios de esta experiencia, donde detallamos ejemplos por países en la región y a la orden de seguir conversando y de seguir hablando sobre ese tema. Ok, tenemos tiempo para una última pregunta. Manuel, ¿es viable que se asegure el empleo por encima de la rentabilidad de la empresa y de qué forma sería? Esta es una pregunta clave para todo lo que estamos hablando, y yo creo que también refleja unir la parte económica con estos mecanismos de suministrar liquidez y al final ver la rentabilidad de la empresa porque en algún momento hay que repagar esos créditos, Manuel. Sí, miren, definitivamente nosotros en la Cámara de Comercio, nuestro objetivo principal es mantener el empleo y ayudar a la familia panameña, y eso es el objetivo estratégico nacional. Pero también hay una realidad, que las empresas van a requerir de instrumentos, ya sea laboral, sea por ejemplo el tema de poder mantener personas en suspensión o hacer reducciones de jornadas laborales o tener otros instrumentos para hacerle pago a la nómina y poder adquirir los bienes y servicios que necesita la empresa. Y eso es evidentemente importante. Pero si la empresa no tiene, obviamente, los suficientes apoyos, y fíjense el dilema que tenemos, se están dando la apertura de los bloques, pero en paralelo no tenemos esos apoyos financieros todavía. Sabemos el trabajo enorme que ha hecho el banco, el BID y el gobierno, pero la dinámica está un poco, digamos, no en paralelo, y eso puede afectar el tema del empleo. Y nosotros tristemente vemos que este nivel de desempleo en nuestro país sí se va a incrementar de manera relevante, y por eso habrá que actuar también con las políticas a largo plazo. Ok, bueno, muchísimas gracias a Manuel por el análisis que has hecho de la coyuntura que estamos pasando aquí en Panamá. Yo creo que es muy realista, la palabra uno tiene que ser realista. A mí me ajustaste mis expectativas de una recesión de 2 a 7%. De nuevo, es lo que los números están mostrando, son las expectativas. Y, digamos, para recuperar y ayudar a recuperar la demanda, el consumo y combatir el desempleo, los recursos son importantísimos, tanto los recursos que vienen localmente por los depósitos de los panameños en la banca, como el apoyo internacional. Cristian, nos has compartido muy buena información sobre el esfuerzo que está haciendo el BID en crear estos mecanismos, y ahora vamos a estar muy atentos a la segunda parte, que es, bueno, cómo se implementa y con qué éxito participamos en esta. Lo que nos interesa mucho es ese año 2021 y poder llegar a ese 2021 con un crecimiento económico. Le damos las gracias a ustedes dos por su valioso tiempo, compartir esto con nuestros miembros aquí en la Cámara, y muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron para ver este webinar que hemos organizado. Les estaremos invitando para el próximo webinar, el próximo mes. Muy atentos al desarrollo del país en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.